Y si te dieras cuenta de que alguien muy cercano a ti, tu hijo, tu esposo, una amiga de toda la vida, está siendo influenciado por fuerzas que no puedes ver. Espíritus que enfrían su corazón, distorsionan su carácter y rompen lo que antes era sagrado. Muchos no lo notan hasta que ya es demasiado tarde. Quédate conmigo, porque hoy podrías descubrir lo que ha estado escondido justo delante de tus ojos. Queridos hermanos y hermanas, esta no es una palabra ligera, es un llamado urgente del Señor. Porque la batalla que enfrentamos no se ve, pero es real. No es solo un mal momento o una actitud extraña, es una guerra espiritual. Hay fuerzas que operan en silencio, destruyendo familias, envenenando relaciones y alejando a nuestros seres queridos de la verdad. Y si no aprendemos a discernir, podríamos perder mucho más de lo que imaginamos. Algunos de ustedes ya lo han sentido, lo han visto con sus propios ojos. Un amigo que caminaba en la luz, hoy camina en tinieblas. Un ser querido que antes irradiaba fe, ahora parece perdido en una frialdad que no se puede explicar. Y ustedes se preguntan, ¿qué ocurrió? ¿Dónde se quebró el camino? ¿Será solo el paso del tiempo o hay algo más operando por detrás? No esperen ver al enemigo con cuernos ni con un tridente en la mano. No, el enemigo no se presenta así. Él se desliza en los susurros, en las pequeñas concesiones, en las palabras suaves que esconden una trampa. Se mueve con astucia, con engaño, sembrando duda y división entre nosotros. Y si no aprendemos a abrir los ojos del alma, a ver más allá de lo aparente, podríamos quedar atrapados sin darnos cuenta. Quiero invitarles hoy a despertar, a pedir discernimiento al Espíritu Santo, para que podamos ver lo que está detrás de los gestos, de las palabras, de los silencios. Porque muchas veces detrás de una sonrisa hay una lucha que no se ve. Y detrás de una mirada familiar hay una tormenta que nadie ha notado. Y es por eso, hermanos míos, que no basta con mirar con los ojos naturales. Hay que mirar con los ojos del Espíritu. Y ahora les ruego que escuchen con el corazón, porque lo que voy a compartir puede marcar una diferencia en su vida, en su hogar y en su caminar con Dios. Quiero hablarles de señales, señales que no podemos ignorar, marcas que indican cuando la oscuridad ha comenzado a echar raíces en alguien que amamos. Número 1, comienzas a notar un cambio en el carácter. Miras a una persona que conoces desde hace años y ya no la reconoces. El brillo en sus ojos se ha apagado. Sus palabras que solían construir ahora hieren. Lo que antes valoraba, ahora lo desprecia. Los principios que defendía, ahora los ridiculiza. Y te preguntas, ¿dónde quedó la persona que conocí? Esta es una señal, amados. Una señal de que algo espiritual está obrando por detrás. El enemigo no derriba con un golpe. Él entra de a poco, planta dudas, siembra justificaciones, una palabra aquí, una acción allá. Tal vez esa persona empieza a decir que ciertas cosas ya no son pecado, que hay que evolucionar, que hay que vivir con libertad. Y así, lo que era blanco y negro, ahora se convierte en una zona gris. Se comienzan a permitir lo que antes rechazaban. Y parece inofensivo, parece moderno, pero es como un veneno lento que poco a poco adormece la conciencia. Número 2, la brújula moral se descompone. Ya no sienten remordimiento. El pecado ya no pesa. Las mentiras se hacen costumbre. El engaño se convierte en herramienta. La pureza que un día apreciaron, hoy la ven como una carga, como una tontería del pasado. Se rodean de personas que alimentan ese cambio, que los empujan más adentro de la oscuridad. Y cuando menos lo esperas, ya no queda rastro de aquel corazón noble que conocías.
Y lo más triste, lo más peligroso, es que este descenso muchas veces viene disfrazado de libertad. El enemigo les hace creer que se están encontrando a sí mismos, que están rompiendo cadenas. Pero lo que en verdad están haciendo es caer en cadenas nuevas, más pesadas, más difíciles de romper. Son corrientes que los envuelven el alma y que aprietan con fuerza, hasta quitarles el aliento espiritual. Y si ves esto sucediendo en alguien que amas, no guardes silencio. No digas, quizás sea solo una fase. Ora, intercede, clama al Señor. Porque el que salva, aún salva, y el que liberta, aún tiene poder para romper toda cadena. No dejes que el enemigo te convenza de cruzarte de brazos, mientras alguien que amas se aleja cada vez más de la luz. No cierres tus ojos, no endurezcas tu corazón, esperando que por arte de magia esa alma regrese sola al camino del Señor. Clama a Dios por ella. Levanta tu voz en oración. Y cuando llegue el momento, cuando el Espíritu lo ponga en tu corazón, háblale con firmeza, con compasión. No calles la verdad aunque duela, aunque te rechace. Quédate ahí, como el pastor que no abandona a la oveja herida, como el padre que aguarda al hijo pródigo. Porque escúchame bien, ese momento en que percibes que algo ha cambiado en esa persona, ese instante en que te das cuenta de que su corazón ya no late como antes, es la señal de que ha comenzado una batalla espiritual. Y a veces, lo único que se interpone entre esa alma y la ruina total es alguien que se niega a rendirse, alguien que ama de verdad, que no se aparta, que decide luchar de rodillas. No hay nada que destruya más rápido un hogar, una amistad o una iglesia que la división. Es una herramienta vieja, pero el enemigo sigue usándola porque sabe lo eficaz que es. Desde el principio, susurra mentiras, siembra dudas, distorsiona intenciones, y antes de que nos demos cuenta, los corazones se enfrían. Si quieres saber dónde se está moviendo la oscuridad, mira donde hay peleas constantes, heridas sin sanar, relaciones quebradas. Observa ese amigo que antes irradiaba paz y ahora parece buscar pleito en cada conversación. Esa persona que hablaba con dulzura y ahora escupe palabras como cuchillos, no para sanar, sino para herir. La murmuración se vuelve costumbre. La verdad se manipula según la conveniencia. Y comienzan a plantarse pequeñas semillas de desconfianza que si no se arrancan a tiempo, pueden llenar todo el campo. Y de pronto, aquellos que caminaban juntos ya no se miran a los ojos. Las familias se desmoronan. Y esto no para ahí. La división comienza con un susurro, pero termina con un grito. Lo que parecía un malentendido se convierte en un muro. Ya no hay diálogo, solo acusaciones. Frases como te oí lo que dijeron de ti o no puedes confiar en ellos se repiten como veneno en el alma. Y si nadie se levanta para hablar con la voz del amor, esas palabras crecen como espinas hasta rodear todo a su paso. El enemigo lo sabe. Una casa dividida no puede sostenerse. Si logra poner hermano contra hermano, amigo contra amigo, ya ha ganado buena parte de la batalla. Y cuando la división se asienta, trae consigo caos. Las personas se vuelven hipersensibles, siempre listas para ofenderse, incapaces de perdonar. Guardan rencores como si fueran medallas. Se alimentan de amargura. Pero escucha esto: quienes están atrapados en este ciclo, la mayoría de las veces, no lo ven. Piensan que tienen razón. Se convencen de que están luchando por la verdad, que están defendiendo algo justo, pero no ven que sus propios actos están levantando ruinas. Y si no abren los ojos a tiempo, seguirán por un camino de soledad, rodeados de puentes rotos. Si ves esta obra del enemigo, no te quedes callado.
No lo enfrentes con orgullo, sino con amor y verdad. Sé la voz que trae calma donde hay tormenta. Sé el que siembra paz donde otros siembran discordia. Y sobre todo, ora. Porque cuando una vida está encadenada por la mentira, solo el poder de Dios puede romper esas ataduras. Acuérdate de esto. El mayor temor del enemigo es la unidad. Él sabe que cuando el pueblo de Dios permanece unido en amor y verdad, su poder se desploma. Así que si ves la sombra de la división acercarse, no huyas, párate firme, sé el pacificador, sé el puente, porque donde reina el amor verdadero, la oscuridad no tiene dónde esconderse. Y te digo algo más, uno de los síntomas más claros de que una fuerza espiritual contraria está actuando en la vida de alguien es ese rechazo profundo, a veces callado, a veces feroz, contra la verdad. Una aversión inexplicable a todo lo que lleva a la luz de Dios. Tal vez lo hayas notado. Una persona que antes honraba la palabra, ahora se burla de ella. Alguien que antes buscaba el consejo de Dios, ahora desprecia toda corrección. Un corazón que se había abierto al amor y la justicia, ahora se cierra, se endurece y responde con hostilidad a todo lo que desafía su nueva forma de pensar. Al principio puede parecer solo un cuestionamiento, una búsqueda sincera, pero hay una diferencia entre buscar entendimiento y rechazar con amargura la verdad de Dios. Escúchalos hablar. Empiezan a cambiar los nombres de las cosas. Lo malo se vuelve bueno. Lo bueno se llama opresión. Declaran que la verdad es solo una opinión más, que no hay absoluto, que todo es relativo. Dicen que la palabra está pasada de moda, que oprime. Lo que antes era sagrado, ahora lo usan como objeto de burla. Y esto no termina ahí. Ese desprecio por la verdad pronto se convierte en un ataque frontal contra quienes aún la sostienen. Pero no temas, el Señor es más fuerte, y si tú permaneces firme en Él, serás luz en medio de esa oscuridad. Porque cuando uno habla con amor y vive con verdad, el enemigo no puede resistir, y la gracia de Dios puede tocar incluso al corazón más endurecido. Así que no te apartes. Sigue amando, sigue orando, sigue confiando, porque Dios no ha terminado su obra. Tal vez usted haya notado cómo algunas personas reaccionan con disgusto cuando se menciona la fe. No quieren saber nada de la oración. Se incomodan ante la palabra, incluso si se les presenta con ternura y compasión. Se apresuran a tildar de intolerante o de fanático al que se atreve a hablar con sinceridad. No se trata solamente de una diferencia de opinión. Lo que ocurre es más profundo. Es que la verdad ilumina, y cuando alguien ha dejado que la oscuridad eche raíces en su interior, la verdad comienza a parecerle una amenaza. No es simplemente una objeción intelectual, es una lucha espiritual. El enemigo se esmera en convencer al alma de que la verdad es su enemiga. Le llena la mente de mentiras, que no necesita a Dios, que el pecado no acarrea consecuencias, que puede hacer lo que quiera. Pero esa no es la libertad que Dios promete. Esa es una trampa, una ilusión disfrazada de autonomía. Y cuando el corazón se resiste a la verdad, muchas veces también se endurece. Aquello que antes le producía remordimiento ya no le causa inquietud. Su conciencia se adormece. Vive como si no hubiese juicio, como si no hubiese un Dios santo al cual rendir cuentas. Y déjeme decirle, mi querido amigo, que ese es un lugar peligroso. Porque cuando alguien ya no reconoce su necesidad de la verdad, ha comenzado a hundirse más profundamente en la red del adversario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar. No pelee con esa persona. Esta no es una guerra suya, sino del Señor. Siga compartiendo la verdad, pero hágalo con amor. Tenga paciencia, porque las semillas tardan en germinar.
y no se desanime por su rechazo, porque por mucho que alguien huya, por mucho que cierre su corazón, la luz de Dios es más fuerte que cualquier sombra. Hay algo que conmueve el alma al ver el corazón de alguien volverse frío. Uno lo ve en su mirada, en su forma de hablar, en cómo trata a los demás. Una persona que antes irradiaba bondad, ahora parece distante, como encerrada en sí misma. Sus palabras han perdido dulzura. Sus acciones ya no reflejan compasión. Y por más que usted se acerque, parece haber una barrera invisible que separa. Pero esto no es simplemente un cambio de temperamento o una consecuencia de la vida. Muchas veces es señal de una batalla espiritual en pleno curso. Una de las armas más sutiles del enemigo es erosionar el amor poco a poco. Porque cuando el amor desaparece, también se desvanece la presencia de Dios en el corazón. Uno nota que ya no le importa el sufrimiento ajeno. Donde antes su alma se quebrantaba por el dolor del prójimo, ahora hay indiferencia. Antes era generosa, ahora piensa solo en sí misma. Cuando alguien sufre, en vez de extender la mano, aparta la mirada. Oye el clamor, pero no se conmueve. Y cuando el amor se enfría, la oscuridad no tarda en aparecer. Porque es el amor el que nos une a Dios y a los demás. Es el amor el que nos impulsa a perdonar, a ser misericordiosos, a extender gracia. Sin amor se justifica la crueldad. Las palabras hieren, no sanan. Se manipula, se engaña, se usa al otro como si no valiera. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera se da cuenta. Cree que así es ella ahora. Cree que sentir es debilidad, que preocuparse es una pérdida de tiempo, que el amor es un engaño. Pero no está libre, está presa. Una persona sin amor está encadenada, aunque por fuera parezca fuerte, porque sin amor no hay gozo. Sin amor no hay verdadera paz. Solo queda un vacío que nada puede llenar. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos eso en alguien? Oramos. Seguimos amando, aun cuando nos cierre la puerta. Le recordamos con nuestras palabras y nuestro ejemplo que el amor no es debilidad, es poder. Y cuando esa alma se abra, aunque sea un poquito, es suficiente para que Dios entre y comience a restaurar. La oscuridad no puede resistir donde habita el amor, y no hay corazón tan perdido que el poder del amor de Dios no pueda alcanzar. Uno de los signos más inquietantes de que alguien está cayendo bajo influencia maligna es esa atracción creciente por la oscuridad. No ocurre de golpe. Comienza en cosas pequeñas, una curiosidad por lo prohibido, una atracción por lo tenebroso. Pero poco a poco esa fascinación se convierte en aceptación. Y esa aceptación transforma a la persona desde adentro. Sus intereses cambian. Donde antes buscaba lo puro, ahora se inclina hacia lo perturbador. Se obsesiona con imágenes de violencia, con mensajes que celebran la maldad. Se alimenta de contenidos que glorifican el caos, la rebelión, la confusión. Puede que empiece a interesarse en prácticas ocultas, en juegos peligrosos, en promesas de poder y control que vienen del enemigo. Lo que antes le daba temor, ahora le provoca curiosidad. Y así empieza el verdadero peligro. Porque la oscuridad no solo entretiene, devora. Lo que era juego se vuelve pensamiento. Lo que era pasatiempo se vuelve convicción. Justifica el pecado, rechaza toda autoridad, desprecia la verdad, se aleja de Dios. Mira a quienes caminan en la luz como ingenuos, como esclavos, y en ese proceso el corazón se transforma. Uno de los síntomas más evidentes de un alma que ha caído en las tinieblas es su rechazo hacia todo lo que es santo, puro y justo. Esas personas
quizá alguna vez sensibles a la voz del Señor, comienzan a burlarse de los mandamientos divinos como si fueran ideas anticuadas. Ya no ven valor en la oración, la consideran inútil, un ritual vacío. Incluso pueden llegar a mostrar hostilidad hacia aquellos que, movidos por el amor, intentan advertirles del peligro en el que se encuentran. Pero, queridos hermanos, esto no debería sorprendernos, porque como bien lo enseña la palabra, la luz y las tinieblas no pueden convivir. Cuando alguien abre la puerta al pecado y permite que las sombras entren en su vida, esa persona se encuentra en una encrucijada. O se arrepiente sinceramente y regresa a la luz de Cristo, o rechaza esa luz, porque en ella se revela una verdad que no quiere ver. Y quiero decirlo con claridad, esto no es un juego. Cuando alguien escoge conscientemente abrazar la oscuridad, está desatando fuerzas que están más allá de su comprensión. Está abriendo portales espirituales que jamás deberían haberse abierto. Al hacerlo, comienza a experimentar una tristeza profunda, una sensación de vacío que nada logra llenar. Aumenta su ansiedad, se siente agitado, sin paz, sin propósito. Y en lugar de buscar refugio en el Señor, se hunde más y más en aquello que lo está destruyendo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vemos a alguien así? No es momento de discutir ni de imponer razones. Es momento de doblar rodillas y clamar con fervor. Es una batalla espiritual y no se gana con palabras humanas, sino con oración y firmeza. No se trata de ceder ni de rendirse, porque cuando las garras de la oscuridad se acercan, nosotros debemos levantar la antorcha de la luz de Dios. Hay redención, sí, siempre la hay, pero hay que decidir antes de que sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el momento de volver al Padre. Escúchenme bien, el enemigo no siempre ruge como león, a veces susurra con dulzura, pero sus obras son claras: división, mentira, rebelión y una lenta erosión del amor y de la verdad. Si estás viendo estas señales en alguien cercano o incluso en tu propia vida, no las ignores, no te conformes. Es una guerra invisible, pero real, y solo se vence con la luz del Evangelio. Ora sin cesar. Mantente firme. No dejes de creer que el poder de nuestro Dios es más grande que cualquier tiniebla, porque no hay corazón demasiado endurecido, no hay alma demasiado perdida. En el instante en que damos un paso hacia Dios, Él ya está con los brazos abiertos, dispuesto a restaurar, a sanar, a recoger al hijo pródigo y traerlo de regreso a casa. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en los que la vida nos pone de rodillas, y en ese lugar de quebranto es donde el poder de la palabra de Dios se revela con mayor fuerza. En cada página de la Escritura hay una promesa, pero hay pasajes como los Salmos que se convierten en refugio para el alma y medicina para el cuerpo. No son solo cánticos antiguos, son, como diría un siervo fiel, puertas abiertas al corazón de Dios. En ellos encontramos no solo consuelo, sino también el poder sobrenatural del Señor obrando en nuestras vidas. Hay un salmo en particular que se ha levantado como estandarte de sanidad para muchos creyentes a lo largo de los siglos. No lo digo por emoción, lo digo porque he visto lo que hace cuando es proclamado con fe. Ese salmo que hoy meditaremos juntos no es un poema más. Es un grito de victoria desde lo alto, una palabra que viene del mismo trono de gracia. Si en este momento estás enfrentando una dolencia, si los médicos han dicho que ya no hay salida, déjame recordarte esto: nuestro Dios todavía habla, todavía sana, y su palabra nunca regresa vacía. Él ya ha declarado sanidad sobre tu vida, y lo ha hecho no con tinta, sino con el poder eterno de su promesa.
mientras escuchas este mensaje, abre tu corazón como si abrieras una ventana al cielo mismo. Porque en este día el Señor desea mostrarte lo que solo su poder puede hacer. Desde tiempos antiguos, los hijos de Dios han acudido a los salmos buscando fortaleza. Los reyes en el trono y los humildes en sus pruebas hallaron ahí la paz que el mundo no puede dar. Profetas perseguidos, mártires entregados y santos olvidados por los hombres, todos se aferraron a estos versos como a un ancla en medio de la tormenta. No son simples oraciones, son espadas afiladas por la mano del Espíritu, listas para vencer la enfermedad, silenciar al enemigo y traer restauración al alma. Hoy te invito, en el nombre de Jesús, a permitir que ese mismo Espíritu hable a tu vida. No hay enfermedad que pueda resistir el poder de Dios. El cáncer, los problemas del corazón, el dolor crónico, la angustia, la ansiedad, todos ellos tiemblan ante la presencia del Altísimo. El salmo que hoy vamos a proclamar no es un simple texto, es un decreto eterno, es una declaración sellada por el cielo, es una promesa viva. Y tú, hermano, tú que has llegado hasta aquí con el alma cansada, ¿estás dispuesto a creer que este es tu momento? ¿Estás listo para ver al Dios vivo extender su mano sobre ti? Entonces acompáñame con un corazón abierto mientras nos sumergimos en estas palabras sagradas que han traído libertad, vida y sanidad a tantos. Porque Dios nunca habla en vano. Su voz es la misma que creó la luz en el principio. Y esa voz sigue obrando, sigue creando, sigue sanando. La palabra del Señor no es un eco del pasado. Es una espada viva que corta la oscuridad, que rompe cadenas, que trae vida donde había muerte. El salmo que nos espera está lleno del aliento de Dios. Cada versículo es un soplo divino, cada frase es un mandamiento de restauración y cada palabra lleva la autoridad del cielo. Y cuando tú lo proclamas en fe, no estás recitando algo bonito, estás activando el poder del Espíritu Santo en tu vida. Recuerda esto: cuando Jesús caminó entre nosotros, no usó medicinas. Él hablaba, y al hablar los enfermos eran sanados. Sé limpio, le dijo al leproso, y fue limpio. Mateo 8:3. Levántate, toma tu lecho y anda, ordenó al paralítico, y fue restaurado. Juan 5:8. Y cuando Lázaro yacía muerto, Jesús no gritó en desesperación, habló con autoridad: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Y el que estaba muerto volvió a la vida. Si la voz de Cristo podía levantar a los muertos, ¿qué crees que puede hacer su palabra escrita hoy en ti? Los salmos no son tinta sobre papel, son vida, son sanidad, son victoria. Así que prepárate, porque lo que viene no es un estudio más, es un encuentro con el poder de Dios. Queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos juntos en esta jornada de fe, quiero invitarles a abrir sus corazones al poder viviente de la palabra de Dios. Porque sí, en medio de nuestras luchas, nuestras dolencias y temores, hay una promesa que no cambia, una verdad que permanece firme como la roca. Dios sigue siendo nuestro refugio y nuestra sanidad. Entre los 150 salmos que encontramos en la Biblia, hay uno que a través de los siglos ha brillado como un faro de esperanza en medio de la noche. Personas enfermas, angustiadas, solas y sin fuerzas han recurrido a él con lágrimas en los ojos y una oración en los labios. Hablo del Salmo 91, un salmo que no solo consuela, sino que declara con poder que nuestro Dios tiene autoridad sobre toda enfermedad. Es un salmo que proclama la protección impenetrable del Altísimo, su cobertura divina y su capacidad para sanar milagrosamente a quienes confían en Él. Dice la Escritura que los que habitan al abrigo del Altísimo
estarán resguardados de todo mal. No es una metáfora, es una promesa. Este salmo no solo habla de protección física, sino de una alianza de sanidad, una relación viva entre Dios y sus hijos. Escuche lo que dice la palabra, porque es para usted. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Salmo 91:3. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91:5-6. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91:10. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91:16. Estas palabras no son solo frases bonitas para momentos difíciles. Son la firma de Dios en un pacto eterno. Cuando usted cree en ellas, cuando las proclama desde lo profundo de su fe, se abren las puertas del cielo y se manifiesta el poder de lo alto. Pero quizás usted se pregunta, ¿cómo puedo entrar en esa promesa? ¿Cómo activar en mi vida la sanidad del Salmo 91? La respuesta está en tres cosas: fe, obediencia y declaración. No es un texto que se repite mecánicamente. Es un pacto que se activa con el corazón, con el compromiso y con la palabra. Muchos han leído el Salmo 91, pero no todos han conocido su poder, no porque Dios haya fallado, sino porque aún no han dado ese paso de fe que transforma. Hoy quiero mostrarles cómo abrir la puerta de ese milagro. Primer punto: habite en el abrigo del Altísimo. El primer versículo nos da la llave. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. No dice el que visita, ni el que se acerca de vez en cuando. Dice el que habita. Habitar implica permanencia, comunión continua, confianza diaria. Es hacer del Señor su casa, su lugar de descanso, su fuente de consuelo. Así que le pregunto con amor, ¿en dónde ha estado habitando usted? ¿En el miedo que paraliza? ¿En el diagnóstico médico que pesa como una sentencia? ¿O en la esperanza viva que brota de la palabra de Dios? Dios no quiere visitas ocasionales. Él anhela que vivamos en su presencia, que lo busquemos en oración cada día, que meditemos en sus promesas y le entreguemos nuestros temores. Mientras más cerca viva usted del Señor, más sentirá el calor de su sanidad. Segundo punto: declare con autoridad las promesas de Dios. Hay poder en lo que decimos. Proverbios 18:21 nos enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Las palabras que usted dice sobre su cuerpo, su casa y su futuro tienen un peso eterno. Cuando usted proclama el Salmo 91, no está recitando un poema, está liberando una orden del cielo. Vea lo que dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91:2. ¿Escuchó bien? Diré. No basta con creer en silencio. Hay que declarar en voz alta, hay que hablarle a la enfermedad, hay que hablarle al miedo. Jesús no pensaba la sanidad, la hablaba. Al ciego le dijo: recibe la vista. Al leproso: sé limpio. Y cuando él habló, lo invisible se hizo realidad. Porque la palabra tiene poder, pero ese poder se desata cuando es proclamada con fe viva. Así que levante su voz, declare la promesa sobre su vida y crea que el Dios que hizo el cielo y la tierra está obrando también en su cuerpo ahora mismo. Entonces, querido hermano, querida hermana, allí donde te encuentres ahora, quiero invitarte a levantar tu voz con fe y declarar las palabras del Salmo 91 como una proclamación de esperanza. Di con convicción: ninguna plaga tocará mi morada. Di: el Señor es mi refugio, mi fortaleza, en Él confío. Recuerda lo que dice el versículo 16: me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Tómalo como una promesa viva. Cree
declara y contempla cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Vamos al tercer punto. Es tiempo de rechazar el miedo y abrazar la fe. Una de las trampas más comunes del enemigo es sembrar temor en nuestros corazones. El miedo no es simplemente una emoción, es un lenguaje. Es la lengua que usa Satanás para mantenernos paralizados. Pero escucha bien lo que nos dice el Salmo 91. Es un mandato de lo alto. No temerás al terror nocturno, ni a la flecha que vuela de día, ni a la peste que anda en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, versículos 5 y 6. Nuestro Dios está diciendo con firmeza: no temas a la enfermedad, no temas a la muerte. Y la razón es esta: cuando estás cubierto por su presencia, ninguna sombra de mal puede alcanzarte. El miedo alimenta la enfermedad, la fortalece. Pero la fe, mi querido amigo, crea un ambiente donde los milagros se hacen presentes. Recuerda aquella mujer del flujo de sangre. No fue la ansiedad la que la sanó, no fue el pánico, fue la fe. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Lucas 8:48. Si anhelas ver el poder sanador de Dios fluir en tu vida como una corriente viva, debes dejar fuera el miedo. Dilo con confianza: no temeré, porque mi Dios es más grande que esta enfermedad. Aférrate a las promesas del Señor. Deja que tu fe sea la roca sobre la cual se edifique tu sanidad. Ahora pasemos al cuarto punto. Invoca la sangre de Jesús sobre tu vida. El Salmo 91 nos habla de protección divina, y no hay mayor protección que la que proviene del sacrificio del Cordero de Dios. En el libro del Éxodo capítulo 12, Dios instruyó a su pueblo en Egipto que untaran con sangre de cordero los dinteles de sus puertas, y les dio esta promesa gloriosa: cuando vea la sangre, pasaré de largo y no habrá plaga que los destruya. Aquella sangre apuntaba proféticamente al sacrificio perfecto de Cristo. Jesús es ese cordero, y su sangre es escudo, es cobertura, es sanidad. Cuando tú proclamas esa sangre sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tus seres queridos, estás reclamando la promesa del cielo. Así que ahora te animo: proclama con autoridad: por la sangre de Jesús soy sano. Dilo otra vez: por la sangre de Jesús ninguna plaga llegará a mi morada. Por la sangre de Jesús estoy cubierto, protegido y restaurado. Ese es el poder del pacto eterno. La misma sangre que venció a la muerte, al infierno y al sepulcro, es la sangre que hoy te envuelve con gracia y poder. Cree con firmeza, proclámalo con gozo, y verás cómo fluye la sanidad desde lo alto. Y una de las revelaciones más preciosas contenidas en este salmo es la presencia de los ángeles de Dios, enviados para protegernos en tiempos de aflicción. No son figuras poéticas, no son símbolos vacíos, son reales, son mensajeros celestiales. El Salmo 91 nos asegura: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Versículos 11 y 12. Ellos no están distantes, son poderosos guerreros que el Señor ha designado para guardar a los suyos. Cuando tú oras con fe el Salmo 91, estás activando esa cobertura angelical. Mira lo que ocurrió con Daniel cuando fuera arrojado al foso de los leones. Un ángel cerró las fauces de esas fieras. Mira a Pedro, preso y condenado a morir, liberado por un ángel en plena noche. Y cuando Jesús estaba en el desierto, debilitado, los ángeles vinieron y le sirvieron. Si Dios envió ángeles a Daniel, a Pedro y a su Hijo amado, ¿no los enviará también por ti? Tal vez hoy estés luchando contra una enfermedad. Tal vez una voz susurra que no lo lograrás, que estás solo, que la esperanza ha terminado. Pero hoy vengo a decirte con toda certeza:
no estás solo. Los ángeles del Señor están a tu lado, peleando por ti, sosteniéndote en medio de esta batalla. Si crees en eso, quiero invitarte a orar conmigo. Padre amado, gracias te doy porque has enviado tus ángeles a cuidarme. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna enfermedad, ningún mal, ningún dardo del enemigo prosperará contra mí. Tus ángeles me levantan, me protegen y me rodean con salud perfecta. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. El reino sobrenatural es tan real como el aire que respiramos. Y cuando tomas el Salmo 91 y lo haces tuyo, cuando lo vives, verás cosas que solo Dios puede hacer. Verás su mano extendida, verás la intervención divina y tu vida será testimonio de su poder en este tiempo. Dios ha hablado. Él ha prometido liberarte. Pero querido hermano, esa libertad requiere algo más que deseo, requiere fe. Cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto, el Señor desató plagas sobre aquella tierra, pero sus hijos fueron preservados. ¿Y por qué? Porque creyeron en el pacto del Altísimo. Cuando el mundo se llena de temor, tú y yo estamos llamados a caminar en fe. No con arrogancia, sino con la confianza serena que nace de saber en quién hemos creído. Hay quienes dicen, esto es negar la realidad. No, hermanos, esto es afirmar una realidad más profunda. Claro que usamos los medios, claro que consultamos médicos y tomamos precauciones, pero no colocamos nuestra esperanza última en ellos. Nuestra seguridad está en Cristo, el médico por excelencia, el que tiene poder sobre toda enfermedad. Y si hoy estás enfrentando el dolor físico o el diagnóstico sombrío, no permitas que el miedo eche raíces en tu corazón. Declara junto conmigo: he sido librado de toda enfermedad, de toda plaga, de toda estrategia del enemigo. Ningún mal tocará mi morada, porque yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no hay espacio en él para la dolencia. En el nombre de Jesús recibo mi sanidad. Sí, repítelo con convicción, como quien sabe que su Redentor vive. Conozco la historia de una mujer. Los médicos le dijeron que tenía cáncer en fase terminal y que sus días estaban contados. Pero ella no aceptó esa palabra como la definitiva. En su lugar, comenzó a declarar el Salmo 91 cada mañana. Lo proclamaba en voz alta, con lágrimas y fe, creyendo que Dios aún tenía la última palabra. Pasaron semanas, luego meses, y ocurrió algo que solo el cielo puede explicar. Los exámenes mostraron que ya no había rastro del cáncer. Ella fue completamente sana y hoy da testimonio, asegurando con gozo que las promesas de Dios no fallan. Y hay más. Un joven soldado, cristiano ferviente, acostumbraba a orar con el Salmo 91 antes de salir a cada misión. Un día, su unidad cayó en una emboscada. Las balas silbaban por todos lados. Al terminar el combate, todos habían sido alcanzados por el fuego, menos él. Ni un rasguño en su cuerpo. Cuando le preguntaron por qué, respondió con humildad: yo hice del Señor mi refugio. El Salmo 91 no es teoría, es verdad vivida. Durante una gran epidemia de gripe, una familia de fe decidió hacer del Salmo 91 su bandera. Cada mañana se reunían tomados de las manos, oraban y declaraban: ninguna plaga tocará nuestra casa. Y mientras muchos a su alrededor enfermaban, ellos permanecieron sanos. Ni un solo miembro de la familia fue afectado. No es casualidad, es fidelidad divina respondida por fe. Estos testimonios no son leyendas, son gritos del cielo recordándonos que Dios honra a los que le creen. Si tú estás pasando por una enfermedad, quiero que sepas que no estás solo. El Señor está contigo y hoy mismo puede tocarte con su poder sanador. El Salmo 91 no es solo poesía,
es espada en la batalla, es escudo en el conflicto, es promesa viva para el que se aferra con fe. Así que ahora haz esto conmigo. Levanta tu voz y proclama el Salmo 91 sobre tu vida. Cada palabra, cada línea, como si fuera agua para tu alma sedienta. Echa fuera el temor. Abrázate a la fe. Di conmigo: rechazo el miedo. Confío en el Señor. Pongo mi mano sobre la parte de mi cuerpo que necesita ser sanada y declaro: por las llagas de Jesús, yo soy sano. Dale gracias a Dios desde ahora, incluso antes de ver el resultado, porque su poder ya se está moviendo. La sanidad viene en camino. El milagro se acerca. ¿Lo crees? Y si en este momento sientes que tu corazón late más fuerte, si percibes la dulce presencia del Espíritu tocándote, no lo ignores. Ora, cree y contempla cómo la palabra del Señor se cumple en ti. Antes de despedirme, quiero agradecerte por acompañarme. Gracias por abrir tu corazón a la obra de Dios. Si esta palabra trajo luz y esperanza a tu vida, compártela con alguien que la necesite. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que edifiquen tu fe. Y si fuiste bendecido hoy, deja tu me gusta, porque eso también es una forma de decir amén. Que Dios te siga bendiciendo con poder y con paz. Hasta la próxima, en el nombre de Jesús.